Can Yaman. ¿Pero qué está pasando con nuestro galán turco favorito? Hoy vamos a desgranar el salseo del bueno, porque parece que Can Yaman está viviendo una decepción gigante, de esas que te dejan temblando, y lo mejor es que pocos se lo esperaban. A ver, todos sabemos que Can Yaman es un torbellino. Lanza proyectos, conquista corazones y de repente, ¡boom! Aparece con un nuevo look, una nueva ciudad, una nueva ilusión. Es un poco impredecible, ¿verdad? Y ahí está la clave de lo que creo que le ha pasado. Muchos piensan que su gran decepción viene de su vida amorosa, que si relaciones que se apagan rápido, que si las cámaras lo siguen. Pero, ojo, yo sospecho que va más allá. Para ser honestos, creo que la decepción viene de algo que él mismo se ha buscado, o mejor dicho, algo que ha construido con mucho esfuerzo y que ahora no está saliendo como esperaba. ¿A qué me refiero? Piensen en su carrera. Can Yaman no quiere ser solo un actor de telenovelas, quiere ser una estrella de Hollywood. Se ha mudado a Italia, está aprendiendo idiomas, ha hecho inversiones, todo para dar el salto. Y justo cuando creíamos que estaba a punto de morder ese gran trozo de tarta, ¡zas! Los proyectos que se anuncian, los que parecían seguros, se van desinflando como un globo pinchado. ¿Se acuerdan de esa serie de acción que iba a grabar en Turquía y que al final se canceló? Eso fue un golpe. Y no solo eso, también se hablaba de una película importante en Italia que de repente desapareció del radar. Esto no es casualidad, amigos. Es como si tuviera todo el plan montado, la estrategia perfecta, y se estuviera encontrando con muros invisibles que no le dejan avanzar. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se ha dado cuenta de que el camino a Hollywood, o a ser una estrella global con ese calibre, es mucho más duro de lo que pensaba. No basta con ser guapo, tener carisma y ganas. Hay mucho juego de poder, muchas conexiones y quizás, solo quizás, está topándose con que no todo el mundo está dispuesto a apostar por él de la manera que él esperaba. Es una decepción de las que duelen, porque implica que tu esfuerzo, tu visión, no está siendo suficiente. Y esto, para alguien tan ambicioso y con tantas ganas de demostrar de lo que es capaz como Can Yaman, tiene que ser un jarro de agua fría. Imaginen la frustración. Él se ve a sí mismo en la cima, con proyectos internacionales, con reconocimiento mundial, y de repente ve que las puertas que creía que se estaban abriendo, se cierran o se cierran despacio, dejándolo en un limbo. Muchos de sus fans están preocupados, sí, pero también están un poco desconcertados porque Can Yaman suele mostrarse siempre optimista, siempre con una sonrisa. Pero cuando las cosas no salen en el plano profesional, cuando los sueños se estrellan, eso afecta a cualquiera, por muy fuerte que sea. Y esta decepción, la de no ver sus ambiciones profesionales cumplidas tan rápido como esperaba, es algo que realmente nadie veía venir. A ver, él es un luchador, no se va a rendir seguro. Pero este bache, este frenazo inesperado en su carrera, tiene que ser un punto de inflexión importante para él. Está sintiendo en sus carnes que el éxito global no es un camino de rosas, y eso, a veces, es la mayor decepción que uno puede llevarse. Es como chocar contra una pared invisible. Entonces, volviendo a la pregunta que nos quita el sueño a todos los que seguimos su trayectoria, ¿creéis que esta decepción profesional le hará cambiar de estrategia, o será el impulso que necesita para luchar aún más fuerte por sus sueños internacionales?